Bien. Vale. Bueno, pues si habéis estado en los cursos anteriores, supongo que teníais una perspectiva más ecológica. Hoy cambiamos un poco, vamos a ver un poco más virus y el sistema inmunológico de murciélagos. Y bueno, para los que no me conocéis, para que podáis entender, a ver cómo van las diapositivas, así, vale, para que podáis entender de dónde viene este interés, yo empecé biología sanitaria en Barcelona, en la universidad, me especialicé en virología e inmunología. Y luego, como desde los 7 años me interesaba el virus ébola, pues me busqué un sitio donde pudiese trabajar con ébola, así es que me fui a Francia y, para poder trabajar con este virus, y allí hice el máster, el doctorado y algunos proyectos. A veces había, si os acordáis, en 2014 tuvimos esa gran epidemia de ébola. Y pues allí, por ejemplo, íbamos a África y allí trabajaba también en el P4. Para los que no sepáis lo que es, esto es un P4, ahí es un laboratorio de bioseguridad de nivel 4 y tienes que vestirte con lo que se llama como si fuese un traje espacial, se llama escafandra. Y aquí lo veis, ¿veis el cursor cuando lo uso? Sí, diremos que sí. Vale. Y el aire va aquí a través del cable amarillo. Y cuando ya acabé en Francia, como necesitaba otro P4 y no hay muchos en el mundo, pues me fui a Alemania, al frío de Alemania, y aquí lo que estaba haciendo es trabajar un poco con modelos animales para poder estudiar estos virus. Y lo que también he hecho es, hacemos de vez en cuando misiones en África, os explicaré un poco más sobre eso. Y ahora este último año ya tengo mi propio grupo y trabajo sobre todo en África y en el P4 también. Y ya empiezo a hablaros un poco más del proyecto, no habéis venido aquí a escuchar cosas sobre mí. Y os quería dar una pequeña introducción sobre ébola, porque es bastante interesante, está relacionado un poco con los murciélagos, un poquito. Y ébola es un virus bastante especial, para ser un virus es bastante grande. Normalmente los virus no se ven en el microscopio, este sí se ve de un micrómetro, es como si todos los virus fuesen del tamaño de una uña y este es del tamaño de un brazo, es bastante grande. Y es de la familia Filoviridae porque tiene esta forma filiforme. Y hay varias cepas de ébola y no todas son iguales, las hay mucho más letales que otras. La de 2014, que es la que os sonará más, tiene una mortalidad de hasta el 90%, es bastante peligroso. Pero bueno, ha habido epidemias desde el año 76, lo que pasa es que eran tan letales y tan rápidas que no les daba tiempo a esparcirse como tenían lugar en la selva, pues no estaban en grandes comunidades, entonces no se transmitía tanto. Lo que tienen en común todas estas epidemias es que están en la zona de selva tropical y aquí hay mucho murciélago. La única cepa que no está en esta zona es la de Reston, que se encontró en Filipinas, aunque se descubrió en América, pero se originó en unos monos que estaban infectados, donde también hay muchos murciélagos. Pero bueno, ¿por qué es interesante ébola a nivel inmunológico? ¿Cómo nos infectamos? Pues se considera que tenemos pequeñas lesiones en la piel, no una lesión de que es una herida. Tú, por ejemplo, si te rascas, te haces microlesiones, no se ven, pero están ahí y el virus puede entrar a través de ahí. Y al entrar infecta a muchas células. Y esas células van a provocar una gran inflamación. ¿Qué hace la inflamación? Pues va a atraer otras células que se infectan a su vez y luego esta inflamación puede matar otras células que son importantes. Por ejemplo, las células que hacen anticuerpos, por eso es bastante letal ébola. Aparte de infectar estas células, luego se va a ir a otras partes del cuerpo e infecta otros órganos como los riñones y varias células. ¿Y qué observamos? Pues, por ejemplo, se ve un fallo multiorgánico. ¿Por qué? Porque el virus infecta estos órganos, pero también porque provoca una alteración de la coagulación. Cuando se altera la coagulación, de hecho, dicen que te desangras, pero te estás desangrando porque tienes coágulos en todas partes. Y entonces, cuando tienes coágulos, estos coágulos secuestran las plaquetas y tú no puedes coagular bien. Entonces te tienen que dar anticoagulantes aunque te estés desangrando. Esa es la paradoja de ébola. Y también hay mucha permeabilidad vascular. En total, todo este rollo que os estoy contando es para decir que aunque el virus te infecta, el problema más grande viene de que tú, cuando te defiendes, te haces daño a ti mismo, te defiendes mal, básicamente.
¿Y por qué es interesante desde el punto de vista de los murciélagos? No os voy a decir que los murciélagos tienen ébola porque aún no se ha demostrado, pero aunque no sea algo huésped natural, hay virus de la familia, por ejemplo, Marburgo, que sí que se han aislado de murciélagos, por eso son muy interesantes. Y estos murciélagos no están enfermos, entonces es realmente interesante saber por qué ellos no están enfermos y nosotros sí. Y a nivel de ébola se ha encontrado que ciertos murciélagos sí que tienen anticuerpos y el material genético de ébola, pero nunca se ha conseguido aislar el virus. Y todas estas cepas son muy letales para los humanos, para los gorilas y para los chimpancés. Y hay una cepa en concreto que también solo es letal para los gorilas, chimpancés y los cerdos, que nos los comemos. Es que desde ese punto de vista también es interesante. La cuestión es por qué hay animales que les afecta y a otros que no. Y es en ese punto que es interesante estudiar qué pasa con los murciélagos. Unas pocas curiosidades de los murciélagos, porque no sé cuánta gente sabe cosas de murciélagos, así es que una pequeña introducción. Son bastante especiales, representan el 20% de los mamíferos de todo el mundo, desde los segundos más numerosos, los roedores o los primeros, y hay más de 1.100 especies con una variabilidad de tamaño impresionante, puede ir de 2 centímetros a 2 metros de envergadura cuando abren las alas. Es bastante impresionante ver a un animal tan grande, la verdad. Y solo por curiosidad, algunas especies pueden consumir hasta 600 mosquitos en una hora. Es como si yo me comiese 600 chocobons, los huevecillos de chocolate de Kinder, en una hora. Entonces es mucha comida. ¿Qué sabemos también? Se alimentan de varias cosas. Hay algunos que pescan, comen pescados, algunos pequeños mamíferos, los hay frugívoros, comen fruta. Lo que es un mito es que se alimentan de sangre, aunque algunos se llamen vampiros, no se alimenta de sangre. Solo hay 3 que se alimentan exclusivamente de sangre. Ya me corregiréis si lo digo mal, pero estos están básicamente en Latinoamérica. Y otro falso mito es que son ciegos. Yo os aseguro que no son ciegos, lo he visto de verdad, de poner redes y verlos hacer así, te saltan la red y las pones más altas y se la vuelven a saltar. Así es que de ciegos nada. Sí que algunos ven con ondas y otros ven muy bien con ojos también, así que depende de la especie. ¿Qué más? Son bastante especiales a nivel metabolismo. Hay murciélagos que cuando están hibernando dejan de respirar durante 1 hora para poder ahorrar energía. Es como si yo me echo una siesta y dejo de respirar para gastar menos. Bastante impresionante. Algunos con su ecolocalización pueden llegar a ver aletas de un pez que son tan finas como un pelo de humano. Ya me gustaría a mí tener esos ojos. Y, por ejemplo, seguro que habéis visto alguna foto de estos murciélagos que son preciosos, es el murciélago hondureño, y ellos tienen las orejitas así entre amarilla y naranja porque acumulan betacaroteno cuando se alimentan de bayas, y estos son curiosos también porque llegan a hacer unas como tiendas de campaña con las hojas para protegerse de la lluvia. Y por supuesto para nosotros también son interesantes a nivel de ciencia. Vale. Igual pensáis que os voy a decir que los murciélagos tienen muchos virus, y no es mentira, pero no hay que verlo desde esa perspectiva. Lo que hay que ver, el murciélago es como un héroe incomprendido. Imagínate, con todos los virus que tiene el murciélago y no se pone enfermo, entonces es impresionante, es algo de lo que se puede aprender, ¿no? ¿Cómo aprendemos a trabajar con murciélagos? Como os he dicho, trabajo con algunos modelos animales, que os hablaré después, y luego tenemos algunos proyectos en África. Hemos ido alguna vez con Roberto juntos, y ahora os voy a hablar un poco de esto. ¿Qué hacemos en África? En África hacemos lo que se llama capacity building, en inglés no he sabido traducirlo mejor al español, pero en qué consiste esto es, tú vas allí y montas laboratorios, pero aparte de eso tú les enseñas a cómo trabajar, a cómo protegerse, a cómo analizar resultados. Eso es lo que hacemos básicamente en capacity building. Otro tipo de proyecto que tenemos con humanos es ver los anticuerpos que tienen la gente que vive en África, y hay varios grupos. Tienes los grupos que viven muy recluidos en la selva y los grupos que viven un poco más en las ciudades. Y este proyecto, por ejemplo, queríamos ver si tenían anticuerpos de ébola.
y nos fuimos ahí a República de Congo. Lo veis aquí el país, nos fuimos ahí al norte y en el norte había un pueblo, Bomasa, y teníamos, aquí veis que no todo es verde, pero hay bastante bosque, es selva pura, y hay pigmeos. Los pigmeos son pequeñas comunidades indígenas de allí que no salen mucho del bosque. Y luego tienes los bantú, que son las etnias que no entran tanto a la selva. Entonces nosotros queríamos hacer un estudio de a qué están expuestos los pigmeos. Estos son pigmeos y son más pequeñitos, son muy afables como personas. Y se les hizo una visita médica, se les sacó sangre para muestrear y vimos que el 5% tenía malaria, un 13% hepatitis, luego también había que tenían sífilis y de repente vemos que hay un montón, un 32% que tienen ébola. No ébola, perdón, anticuerpos de ébola. Y uno se queda sorprendido porque si has tenido ébola lo notas, te pones muy enfermo y se muere mucha gente y ellos no reportaron nada. Entonces lo que creemos es que han estado en contacto con animales salvajes que llevaban algo parecido a ébola o ébola mismo, pero no se lo han transmitido, pero han podido crear defensas contra eso. Entonces, intentamos encontrar una conexión entre humanos y murciélagos. Primero hay que tener en cuenta cómo se puede aprender a trabajar con murciélagos. Yo no sé si alguien aquí tiene interés en trabajar con murciélagos, aparte de los que ya trabajáis con murciélagos, pero si alguna vez queréis aprender, yo como lo hice fue así, la verdad es que me gustó bastante aprender. Lo primero que hice es ir a Florida. Todo el mundo conoce Florida, supongo, por Disneyland, no he estado, pero bueno, supongo que ahora, después de esta charla, los conoceréis también por todos los murciélagos que tienen. Si veis aquí, esto es el Louis Bat Conservancy y tienen unas jaulas gigantes con unos 200 murciélagos frugívoros. Hoy os quería hablar un poco más de los frugívoros porque supongo que Paulo y en los otros cursos os habrán hablado más de los insectívoros, que son mayoritarios, creo representan un 70% de los murciélagos, pero bueno, igual estos no los habéis visto tanto. Yo fui a este sitio, este es el tamaño de la jaula, veis en la foto de abajo en el cuadrado azul, esos son ya murciélagos, para que veáis cómo de grandes son las jaulas. Y aquí os presento a Calvin, es un Pteropus vampirus, como os he dicho, aunque se llame vampirus, no come sangre, solo come fruta. Y era bastante impresionante cuando abre las alas, son 2 metros de alas y además es muy territorial. Este es un macho, se ve bastante bien que es un macho y podéis ver que era realmente muy territorial, no te podías acercar mucho y ahí en este sitio aprendíamos a cogerlos, a sacarles sangre, a cortarles las uñas también, a alimentarlos, a estar con ellos y para que veáis un poco de variedad de murciélagos. Este era Pteropus vampirus. Seguimos teniendo un Pteropus, pero hemos cambiado. Este se llamaba bonsai. Como podéis ver, los murciélagos también se ponen enfermos. Este bonsai tenía, veis que en el cuadrado azul el ojo sale un poco más, tiene un glaucoma. Teníamos que poner unas gotas. Otro tipo de Pteropus es el murciélago Rodríguez. Esta se llama Grace. Son murciélagos, hay que pensar que no están libres, entonces se alimentan muy bien, a veces demasiado bien, y esa chepilla que veis en el rectángulo azul es una chepilla de grasa porque le gusta demasiado el zumo, a veces le dan un poquito de zumito, pero le gusta demasiado. Luego aquí viene mi preferida, esta es Curry. Curry la encontraron, normalmente debería estar en Australia, pero la encontraron en América en el mercado negro y la rescataron. Para que veáis que los murciélagos, todos estos se llamaban Pteropus, pero son realmente morfológicamente en el exterior son muy distintos, pero es que en el interior también lo son. Un último Pteropus que me gustaría enseñaros, este es Marvin. Marvin vivía con Calvin, el primero de 2 metros. Marvin no lo parece aquí, pero Marvin era más pequeño que la palma de mi mano y realmente lo pasó mal con Calvin y le tuvieron que poner con todas las hembras. Ahora está contento ahí con todas las hembras. Y el último que os quería enseñar de frugívoros es Rosetus. Lo veis aquí dentro de un cubito que está en el techo. Rosetus es un murciélago muy sociable. Mucha gente cree que los murciélagos
les gusta estar solos, pero no les gusta estar juntitos a muchos de ellos, y este es un ejemplo. Y el otro sitio donde aprendí, sobre todo donde aprendí más, la verdad, fue en el Insua Camp, en 2015, me han recordado ahora, y fuimos allí en Lugo, y claro, yo cuando fui a Florida está muy bien cuando te encuentras los murciélagos en una jaula, pero cuando sales a buscarlos al campo no están así, así es que hay que aprender. Y de día mirábamos en las casetas, pero luego por la noche, para que veáis la diferencia de medida, ese era un pipistrelus ahí en la mano. Entonces, también recogíamos murciélagos y aprendimos a muestrear con Roberto. Pero no os hablaré mucho de eso porque a lo mejor os han hablado ya en los cursos de antes. ¿Y qué hacíamos entonces? Pues como misión, por ejemplo, nos fuimos a Guinea. Guinea es este país en rojo en África, y esto, aunque parezca es agua, no es el mar, está bastante en el interior y hay bastante selva también. Os quería explicar un poco lo que supone ir a hacer una misión de estas. Es un poco complicado a veces porque parece que está todo listo, pero no. Para esta misión nos llevamos 13 maletas, mesas, sillas, 2 jaulas, 4 mochilas y solo una maleta personal. Todo esto para los murciélagos. Lo que es muy, muy importante es qué tipo de transporte lleva uno. Para que os hagáis una idea, no sé si lo veis en la foto ahora con redondas rojas, estos son agujeros. En francés se llaman nidos de gallina, pero yo os aseguro que eso eran más bien nidos de avestruz. Eran enormes y eso que no era la época de lluvia, por lo tanto eso es importante, un buen coche, porque 20 kilómetros te pueden llegar a costar hacerlos 1 hora, hora y media. ¿Qué más? Pues una vez que ya tienes buen transporte hay que colocar las redes. Y pues las colocábamos en cuevas, en pasillos, en bosques, a veces en casas. Pensaréis, ¿por qué en esa casa en particular? Bueno, pues porque imaginamos que había ahí murciélagos, pues si veis estos agujerillos o en el interior de las casas esta pinta, es que casi seguro que ahí había o había hace poco murciélagos. Así es que nos fuimos y a veces ponemos las redes ahí a esperar. Y lo que es muy importante, esto es África, no hay nombres de calles, así que muy importante tener el GPS siempre en la mano de Roberto, el dueño del GPS. Y aquí, una vez que ya tienes las redes puestas, es muy importante también gestionar el tiempo. Lo que nos pasó algún día, si veis en la foto de la izquierda, ahí donde está la flecha, muy, muy lejos, es donde empezamos, donde estaba la casa esa, donde pusimos las redes, y 1 hora después llegamos a la foto de la derecha, que había una cueva. Total, que cuando habíamos acabado de muestrear en la cueva y nos tocó bajar 1 hora, llegamos y teníamos ahí muchos murciélagos en las redes, muchísimos, nos tuvieron que ayudar a quitarlos. Claro, eso no es lo mejor. Si tu murciélago está ahí en la red puesto así, está bien, pero si lleva demasiado rato, se va a enredar demasiado. No es bueno, se estresan mucho, no hay que dejarlos tanto. Así que luego pasamos a la etapa de desenredarlos de las redes. Ahí estamos Roberto y yo sacándolos como podíamos algunos. Solemos llevar guantes de cuero para que no, si muerden, tienen los dientecillos afilados, pero no es demasiado malo. Y algunos, como veis, no se quieren ir, así es que no hay que temerlos, son muy, muy cariñositos. Aparte de eso, es importante identificarlos. Roberto hizo una guía bastante buena con la que pude identificar básicamente todos los murciélagos, creo, bastante al detalle. Luego cogimos muestra para la identificación molecular, pero la verdad es que estuvo muy acertado. Y aparte de eso, pues se les mide y miramos si es hembra o macho y varias cosas. Anotamos dónde estaba, y aparte de eso luego cogemos muestras de saliva, de heces, de orina, de lo que se pueda. Si alguna vez hemos encontrado alguno muerto o se nos ha muerto alguno en la mano de estrés, lo que no es muy agradable, pero bueno, desafortunadamente a veces pasa, para que no se eche a perder, les analizamos los órganos.
Y de ahí es donde, donde interesa más ver si hay virus, porque normalmente es donde se suelen instalar los virus. No era fácil porque al estar en África y en una zona un poco remota no teníamos mucha electricidad, entonces no podíamos conservar bien las cosas. Entonces nos íbamos a mostear murciélagos y volvíamos a igual a las 3 o las 4 de la mañana, si me acuerdo bien, y a las 3 4 horas te tenías que levantar para seguir haciendo el resto de proyectos. Así que ahí estábamos diseccionando de día sin haber dormido bien. Y aquí en la última foto, una hembra estaba embarazada, tenía el feto y en la flecha roja, para que veáis, se le coge un trocito chiquitín del ala, del potaje en inglés, y así se mira qué especie es molecularmente. Lo que hicimos en esta misión, aquí unas cuantas fotos de lo que se pudo capturar, y en total capturamos 76 que se volvieron a liberar, y desafortunadamente 22 estaban muertos. Y de los vivos podemos muestrear sangre, saliva, heces, orina, y de los muertos, pues órganos importantes para los virus. El bazo suele ser muy importante, ahí se albergan muchos virus. El hígado les encanta también a los virus, y el timo también. ¿Y qué mirábamos ahí? Pues confirmamos la especie de murciélago, mirábamos si había filovirus, o sea, ébola, y luego NIRS. NIRS son secuencias de filovirus que están insertadas en el genoma. Solo un poquitito con virus, no demasiado. A la izquierda veis diferentes tipos de virus, familias, y abajo en marrón veis los murciélagos, las especies que se nos murieron. Y en rojo, esto es un heatmap, en rojo corresponde, es la especie de murciélago que tiene estas especies de virus. Y como podéis ver, no todos los virus están en todas las especies de murciélago. De hecho, los virus son muy, muy selectivos en ese sentido. No suelen estar en un montón de especies. Eso es bastante importante a nivel de epidemias para pensarlo. Y contienen muchos virus, pero nosotros también, el 8% del genoma humano proviene de virus. Así es que es bastante normal. Y lo que encontramos, que era también muy curioso, es una parte de una proteína de ébola que estaba insertada en el timo de una de las especies. Eso quiere decir que ese murciélago nació con un trozo de ébola insertado en su genoma. Y creemos que eso es lo que ayuda a que los murciélagos no se pongan enfermos, y nosotros sí, porque nosotros no tenemos esa secuencia. Han coevolucionado juntos. ¿Cómo estudiamos la inmunología? Porque no siempre uno tiene todos los murciélagos al lado. Pues para entender las enfermedades humanas a veces hay que usar modelos animales, y el hombre perfecto existe, pero el modelo perfecto no existe. Entonces intentamos crear lo que podemos. Para intentar estudiar a los humanos, lo que hacemos es, tenemos ratones inmunodeficientes. Eso quiere decir que no tienen muchas células inmunitarias. Tienes un organismo vivo pero vacío, y tú le puedes poner células humanas dentro. Entonces estas células madre se van a diferenciar en todas las células que un humano tendría normal, porque no es lo mismo estudiar una célula que todo el sistema junto. Perdón. Entonces les inyectamos estas células, y a las 8 semanas verificamos qué proporción de estas células tienen, y si es buena, se infecta con el virus de interés, y así tú estudias qué efecto tienen los humanos. Bueno, ¿por qué os explico esto? Cuando tienes tu ratón humanizado, lo que también puedes hacer es tu ratón batificado. Perdón por la nomenclatura, no he encontrado un mejor nombre, bat de murciélago y humanización, batificación, pero básicamente quiere decir eso. Tú tienes aún tu ratón inmunodeficiente que le quedan pocas células inmunitarias de ratón, lo irradias para quitar esas células que le quedan de ratón, y aquí en Alemania hay una colonia de rosetus en un laboratorio que los tienen bastante bien cuidados y tienen bastante sitio, la verdad. Y cuando hay que eutanasiarlos porque son viejos o porque alguno se ha puesto enfermo, nos envían los huesos
y de los huesos extraemos las células y las inyectamos en el ratón. Y una vez que están inyectadas ya tenemos nuestro bat ratón. ¿Qué miramos en el bat ratón? Pues hay que mirar qué proporción de células de murciélago tiene. Como veis, en los humanos era a las 12 semanas y aquí es más a las 14 semanas. ¿Cómo miramos esto? Lo miramos con citometría de flujo. Luego en las preguntas, si queréis, podemos discutir más esta técnica, pero básicamente haces brillar cada célula de un color y al ver cada célula de un color puedes saber qué células tiene y cuántas células tiene. Aquí vemos la diferencia en tiempo, es distinto en los humanos, hace falta más tiempo para tener las células de murciélago. Y luego otro experimento para que veáis que hay diferente porcentaje de células que se pueden adaptar al sistema. Es como cuando trasplantamos un órgano, a veces se rechaza, a veces no es fácil que todas las células sean aceptadas. Que miramos aquí, en la inmunología tenemos dos tipos de células básicamente, para simplificarlo un poco. Las primeras, las innatas, que son las que están alerta cuando hay un virus, y las adaptativas, las que van a tener un rol en hacer anticuerpos. Y como podéis ver aquí en lila, al principio tienes bastante cantidad de las primeras, de las mieloides, que son la primera pantalla de seguridad, y luego cuando tú les infectas a semana 14 parece que desaparecen, pero no es que desaparezcan. Si miramos en los otros órganos, se mueven a otros órganos estas células. Esto es el pulmón en la parte de arriba y el bazo en la parte de abajo. ¿Qué nos interesa a nosotros? Como os he dicho, Marburgo es un virus que está relacionado con ébola y este filovirus tiene reservorio que es Rosetus, exactamente las células que les ponemos a estos ratones. En ébola no se ha encontrado, os he dicho, no se ha encontrado el reservorio exacto. Sabemos que los murciélagos lo llevan, pero el huésped natural no se conoce. Entonces queremos saber si puede ser Rosetus o cómo se comporta. Y si no es Rosetus, ¿qué hace que en los murciélagos Rosetus no se pongan enfermos cuando tienen Marburgo, en comparación a cuando tienen ébola o en comparación a cuando los humanos se infectan? Esto es un gráfico que marca la supervivencia de estos bat ratones. Los MOG son los que no están infectados, como podéis ver hay 100% de supervivencia, y Marburgo no se ve porque está justo encima de los no infectados, pero también hay 100% de supervivencia. Pero nos sorprendió un poco que ébola, en comparación con Marburgo, sí que tenía los ratones batificados sí que se mueren cuando les infectas con ébola. Por lo tanto, esas células no protegen a la infección contra ébola. Si lo miramos también de otra manera, aquí se ve la supervivencia de Marburgo, y si veis el peso aquí abajo, para saber si un ratón no te puede contar sus síntomas, para saber si está enfermo o no, lo que se mira sobre todo es si baja de peso. Y aquí se ve que bajan de peso y luego recuperan. Esos ratones les pasó algo, pero esos ratones tienen algo especial que hace que se recuperen. Entonces, ¿cómo funcionan los murciélagos? Lo intento hacer simplificado, pero si no, ya lo aclaramos mejor después. Hay que pensar que el virus necesita un acceso. Es como una casa, y para entrar a una casa siempre se necesita una llave, una puerta. ¿Qué pasa en la infección? Hay que imaginar que la célula es la casa, los receptores es las puertas de la célula, y el virus a veces tiene la llave o no para esas puertas. Si tiene la llave, el virus entra y nos infecta. Que no le corresponde, entonces no puede entrar, no nos infecta. También es como cuando comemos, el virus no entra solo entero y ya está. Un virus va a ser procesado por la célula y digerido. Entonces hay una parte que son las proteínas y otra parte que es el material genético. ¿Qué pasa? En general, el virus, las bacterias, los parásitos son como los malos de la película, es como un ladrón, y las células si es el ladrón, el material genético es lo que lleva toda la información, es la parte importante. Y también tenemos en nuestro cuerpo las células inmunitarias, que os he dicho es como la policía del cuerpo. La innata es la primera que llega al sitio donde está el ladrón y avisa a todo el mundo y toma las primeras acciones.
y luego tienes la adquirida, es donde tus células van a hacer los anticuerpos y te van a proteger más tarde también. ¿Por qué os digo que es donde está toda la información? El código del material genético de un virus es básicamente 4 letras y esas 4 letras implican ciertas cosas y es como si fuesen varias lenguas y si tú las puedes leer tienes buena comunicación y si no las puedes leer el virus se lleva la célula por delante. Entonces, ¿qué pasa? Es como si imaginemos que el virus habla español, entra a la célula, es digerido. Si esta célula también es española y reacciona bien, va a producir citoquinas. ¿De qué sirven las citoquinas? Esto sirve para atraer otras células, para que se puedan comer al virus, para que puedan venir y hacer anticuerpos, para muchas cosas. El interferón, ¿para qué sirve? Es como la sirena de las células. Sirve para avisar a las otras células, hey, hay algo aquí malo, protegeros. Ese es el rol del interferón, también muy importante. ¿Qué pasa en humanos? Por ejemplo, con ébola, que tenemos una mala reacción, como os he explicado al principio. Lo que pasa es que tú tienes un virus que habla español, tu célula habla alemán, digamos. ¿Qué pasa? Un montón de inflamación. Eso es malo. Te hace daño al propio cuerpo y encima ayuda a que el virus se multiplique más. Pero ¿qué pasa en los murciélagos? En los murciélagos es distinto. Tu virus es como si hablas español, para simplificarlo, tu célula también, entonces reacciona bien y va a producir unas pocas citoquinas, pero no demasiadas, que dañen al cuerpo, y mucho interferón, está avisando a todas las células. Entonces, ¿qué pasa? Que el virus o se replica poco, no se multiplica muy poco, o desaparece. Eso es lo que pasa en murciélagos. Entonces, en conclusión, las citoquinas ayudan, pero pueden ser dañinas, y lo que hacen bien los murciélagos es producir bastante interferón. Eso es lo que hemos descubierto y conclusión de toda esta charla es que tenemos mucho que aprender de los murciélagos, que aunque lleven muchos virus se defienden muy bien de ellos. Y nada, espero que hayáis disfrutado la charla y si tenéis preguntas le intentaré contestar. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Muy interesante. Nadie dejó de momento preguntas en el chat, pero bueno, si tenéis alguna, pues si tenéis alguna, conectar sin problema el micrófono y la hacéis en directo. La verdad que es Adelante. ¿Por qué utilizáis ratones bamatizados? No sé cómo has dicho. Sí. No. Casi no lo sé ni yo. Batizados creo que lo llamamos. Pero... ¿Por qué utilizáis esos ratones si no utilizáis murciélagos directamente? Sí, porque, claro, si tú capturas, primero porque éticamente para no usar muchos murciélagos es más difícil a nivel ético, también habría que cogerlos de un país que no es su hábitat, que es su hábitat, sacarlos de su hábitat y meterlos a un laboratorio. Los ratones estos nacen ya en laboratorios y aparte están muy limpios. Lo que tú le pones no han estado expuestos a nada más que pueda interferir en el estudio. Por eso es la razón. Y siguiendo con la ética, ¿tenéis algún modelo que no sea directamente con animales? Sí. Imagino que tendréis células, supongo que tendréis cultivos celulares, ¿son cultivos celulares de células de murciélago? Sí. Sí, vale. Tenemos, no lo he enseñado aquí, pero tenemos como 5 especies de líneas celulares y lo que vemos es que no todas las líneas celulares producen el mismo interferón. Vale. Es bastante más complicado, por eso saltamos al modelo animal para tener más el sistema. ¿Son líneas celulares de diferentes murciélagos o son de diferentes órganos del murciélago?
De diferentes murciélagos y de ¿De diferentes órgano? órganos. Vale. Hay todo repertorio. Tarara, no, es interesante. ¿Y habéis pensado en hacer algún tipo de experimento? Ahora se hacen, en inglés creo que es organ in chip, que son para quitar un poco toda esta parte de experimentación animal. No sé si eso Sí, es posible en el modelo que tenéis o si es podéis queremos intentarlo, aunque es muy difícil. Para hacer eso necesitas las famosas citoquinas que os he mostrado. Tú tienes una célula madre que se va a convertir en cualquier otra célula. Entonces, para que eso pase, tú necesitas añadir citoquinas de la buena especie. Y para producir citoquinas de murciélago no existe de momento. Hay humanas, hay de cerdo también, pero de murciélago no. Se puede intentar con humanas y ver a ver qué Te iba a sale de decir, ahí. si probáis las que tenéis ya, si eso puede diferenciar en algo o no. Sí, pero están los planes. Ah, bien. Sí, tengo que decir que no me gusta mucho trabajar con ratones. No, sí, lo imagino, pero ahora como hay tantos avances, he estado viendo hace poco artículos también de que es de lo más difícil de modelos neuronales que son el organ in chip es como si metieras un órgano en un cuadradito pequeño de plástico, ¿vale? Y eso Sí, reproduciría el órgano y entonces quitaría experimentación animal en principio. sí, de Eh, momento hemos conseguido hacer organoides humanos. vale. Bueno, intentaremos hacer de cerdo y de murciélago. Ese órgano no lo sé. Ah, guay, 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 guay. Porque bueno, a ver, no sigue siendo un modelo, pero el ratón también es un modelo Sí, respecto al sí. murciélago. Y lo que queremos hacer a la larga es, si conseguimos hacer el organoide ahí bien, es comparar con el animal para mostrar que se parece mucho y que no haría falta usar animales, que basta con organoides. Esa es la hipotética. Es el sueño, eso es un sueño, Eso es pero un si se sueño. hace realidad, genial. Pero bueno, toda la ciencia es sueño, ¿verdad? Bueno, sí. Pues oye, cuando tengas eso me lo dices que eso es champán, ¿eh? Sí. Champán del bueno. En 50 años. Pero ahí estamos. Qué guay, qué guay. Muy bien, pues muchas gracias, muy interesante. He aprendido cosas de los murciélagos que sabía algunas cositas, pero no sabía mucho. Ya que son bonitos. A mí me gustan, a mí me gustan, Sí, me bueno, gustan mucho. A mí me bien. encanta eso. Así que ya, bueno, ya sabes que para la broma de los ángeles, los ratones ven los murciélagos como si fueran ángeles, porque son como ratoncitos con alas. Con alas, es cierto. Así que a mí me gustan, me parecen buenísimos. Y nada, adelante. Y todo lo que hacéis en África, genial. Sobre todo toda la parte de información, montar laboratorio y enseñar a la gente, supongo, cómo tratar muestras, cómo... Todo esto no lo he dicho al final, pero si Roberto no viniese, vamos, no caerían en las redes. Dar las gracias a Roberto también. Pero, Pues genial, genial el trabajo que hacéis, muy bonito, me gusta mucho. gracias. Yo, precisamente de lo que contaste de que hicisteis en Congo, te quería preguntar, o sea, me parece una pasada lo del 30% en pigmeos, ¿no? Me pegó un susto. Claro, que por otro lado lo piensas y dices tú, pues tendrá lógica, claro. Pero que en Bantúes no había presencia. Exacto, venía más de gente que está en contacto con wildlife, no sé cómo se dice, pero con animales salvajes. Uh-huh. Bueno, sí, entonces es Bueno. curioso, estamos mirando en metagenómica también qué virus exactamente tienen y salen muchos virus animales, virus zoonóticos, entonces tiene toda la lógica del mundo. ¿Y se supone que eso les reporta algún beneficio a ellos? Para ellos, el estudio, ¿queréis No, decir? o sea, el hecho de haber estado en contacto y de tener anticuerpos y tal. Yo creo en algunas, en cierto sentido sí, en otros no, porque también vemos que tienen virus como que marcan como si estuviesen inmunodeprimidos.
Entonces, ciertos virus no deberían tenerlos. Tienen bastantes hepatitis también y bastantes virus asociados a estos virus. Por ejemplo, hay virus que necesitan tener otros virus para poder estar ahí. Y a nivel de zoonóticos, yo creo que sí que les puede ayudar, porque si tú tienes esos anticuerpos ya contra ébola y estás expuesto a ébola de verdad, te puede ayudar a que la enfermedad sea más suave. No. ¿Y en los modelos que tenéis hacéis coinfecciones con diferentes virus para ver si hay una sinergia o...? De momento no, pero... Apunta, apunta. Me la apunto, me la apunto. No, porque lo que estás diciendo es interesante, porque a lo mejor el efecto es menor porque ya tienen un cierto nivel de protección o de inmunidad. Sí. ¿Cuál es? Porque a lo mejor podría ser interesante también en humanos, ciertos humanos que a lo mejor tienen una hepatitis, a lo mejor responderían menos a ébola, no lo sé, me lo estoy inventando. Sí, Pero lo único que hemos nos podemos probado... vacunar de la hepatitis, por ejemplo, así que a lo mejor una vacuna de hepatitis te da un anticuerpo que te puede proteger de cierta manera de ébola, no lo sé, que yo me lo invento. Sí, puede ser que sí, tener otras enfermedades te da cierto valor inmunológico, seguramente. Tienes igual menos inflamación o más inflamación que te ayuda en ese momento. Puede ser cualquiera de las dos. Lo que sí que hemos visto en ratones humanizados, lo que hemos intentado en el estudio este que estábamos con Roberto en Guinea, cogimos células de gente que había sobrevivido a ébola y se lo pusimos a estos famosos ratones humanizados. Porque claro, tú no puedes infectar a un humano, así te las intentas apañar como puedes con la ratona así. No, pero hay humanos que ya están infectados, entonces puedes ver, Claro. lo que dices tú, cogiendo células de humano que ya está infectado, ver qué pasa. Sí, y claro, como ébola puede tener relapsos de estos, que puede volver a producir ébola con los meses, sería peligroso metérselo a un humano. Entonces se lo ponemos a los ratones y sí que vimos que esas células tienen memoria, protegen contra ébola. Pues, Interesante, interesante. Con el tema del ébola en concreto, y supongo que ahora bueno, y también con todo lo del COVID y tal, claro, los que trabajamos con murciélagos estamos siempre muy con la piel muy fina, ¿no? Siempre que se habla de posibles hospedadores, ¿no? Y cuando las miradas van siempre a los murciélagos, ¿no? Bueno, por algún motivo, pero, o sea, lo que quería preguntar, lo que sí parece, por ejemplo, en el caso del ébola, es que los murciélagos tienen algún papel, ¿no? En la circulación del virus, sí. parece, claro, ¿no? Independientemente de que sean el reservorio clave o no. Claro. Y de esas muestras de Guinea hubo uno que encontramos 2 trocitos pequeños de ébola que no pueden ser contaminación de laboratorio porque tenían varios nucleótidos distintos de los que tenemos en el laboratorio. Y eso es curioso porque no cogimos muchas especies muertas. Si en tan poquitos encontramos eso, pues... Pero sí que es cierto que era un Mops condylurus y es el mismo del que se descubrió, del que se cree que empezó la epidemia en 2014-2016, que duró. Entonces, aunque se crea que son los murciélagos, debe ser alguna especie de murciélago, no todas, realmente no todas. Muy pocas, yo creo. Bueno. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más por ahí. ¿Nadie se manifiesta? Muy tímidos. Bueno, pues o que está todo muy claro. Bueno, a mí me parece muy interesante porque es cierto que de estos temas, incluso a veces los que trabajamos con murciélagos, luego no sabemos mucho de estos temas o por lo menos no sabemos mucho cómo se hace este trabajo, ¿no? Entonces es muy interesante conocerlo de primera mano, desde luego, y al final, quiero decir, al final los virus son seres que están ahí también en la naturaleza, que forman parte de todo. esto. Y lo interesante es precisamente desmitificar y conocer, ¿no? Sí. Y luego pues afrontar lo que
lo que nos traiga perjuicios, pues afrontarlo como mejor podamos. Sí, sí. Y entonces en este sentido, pues saber todas estas cosas es muy interesante. Así que muchas gracias por tu disponibilidad. Me olvidé decir al principio de la charla que estas charlas se enmarcan dentro de un proyecto de divulgación que tenemos que se llama Achégate aos morcegos, que es acércate a los murciélagos. Y con estas charlas lo que estamos intentando es acercar visiones diferentes y muy libres de distinta gente que conocemos que está trabajando con murciélagos y a los que estamos invitando a que hablen de lo que más les apetezca de su trabajo, ¿no? Y porque, bueno, a veces cuando hacemos nosotros los ciclos de charlas y tal, acabamos siempre hablando de lo mismo, ¿no? Y queríamos abrir un poco más. Y esto es un ejemplo, es algo de lo que nosotros ni se nos ocurriría ni podríamos hablar porque no tenemos ni idea, ¿no? La charla rara. Claro, pero que está muy bien, que está muy bien. Y de hecho, ya abriste ahí un camino hablando de murciélagos tropicales en el que ahondaremos en próximas semanas. Porque también está bien, los murciélagos son un grupo muy amplio, nosotros estamos acostumbrados a estar hablando siempre de nuestras especies, que son unas poquitas, pero queremos también abrirnos a toda la diversidad de murciélagos que hay. Y bueno, y dar las gracias también a la Diputación de Coruña, que es la que financia este proyecto de divulgación, y ya por tercer año consecutivo, y la que nos permite un poco estar atendiendo todas estas cosas. Así que gracias a todos, gracias otra vez, Beatriz, un placer. A vosotros. Y ojalá podamos viajar muchas más veces por ahí. Seguro. Bueno, los que ya estuvisteis aquí, ya visteis la charla, ya la escuchasteis. De todas maneras, va a quedar en el canal que abrimos precisamente para el proyecto en YouTube. Así que si la queréis ver otra vez o pasársela a alguien, estará ahí disponible. Gracias a todos.